Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy queremos platicar sobre un tema que suena constantemente en todos los entornos, desde los entornos personales hasta los empresariales, y que parece ser un término que hemos adoptado, pero que como otros que hemos platicado anteriormente en este programa, finalmente no terminamos de saber y de decidir qué es, cómo utilizarlo, y es el liderazgo. Es un término que es una constante, diría yo, en la vida de todos, solamente que de alguna manera lo hemos utilizado de forma o de diferentes formas y muchas veces no termina de cuajar realmente para responder la pregunta de qué es un líder, qué es liderar y si realmente todos podemos serlo o las actividades, actitudes que definen un líder podemos aplicarlas de la misma manera en la vida personal y en la vida empresarial. Yo considero que para poder empezar a ver cómo funciona y qué es el liderazgo, creo que tendríamos que saber a ciencia cierta o al menos una aproximación exacta de lo que significa el liderazgo en nuestras vidas. Julio, ¿qué significa esa palabra para ti? Sí, gracias Manuel. Bienvenidos todos, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues sí, como bien lo mencionabas, el tema del liderazgo es un tema que pareciera complejo, ¿no? Y que toma diferentes puntos de vista. Para mí el tema del liderazgo es hacer que las personas pues te sigan y tú poder seguir a otras personas, ¿no? A través de la convicción de ideas, de pensamientos, de conocimientos, de afinidades, de intereses en común. Para mí eso representa el liderazgo. El liderazgo es la manera en la cual las personas se vinculan a otras personas con un fin común, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de un equipo de fútbol, ¿no? Tú y yo jugamos fútbol en la universidad y aprendimos mucho del tema del liderazgo en el tema del deporte, ¿no? Siempre en el tema del deporte hemos visto el liderazgo como el entrenador, las grandes hazañas deportivas y a veces dejamos a un lado que el liderazgo de un equipo, en este caso en un equipo de alto rendimiento en temas deportivos, pues tiene que ver con todos los integrantes del equipo, ¿no? Desde el cuerpo técnico, el cuerpo de entrenamiento físico, los preparadores, el entrenamiento que se hace previo a la temporada, a los partidos de temporada, a los playoffs, el equipo de apoyo, ¿no? Ahí entran todos los que son, pues, la gente que ayuda con la hidratación, la gente que ayuda con el equipo de entrenamiento. Hay un área de planificación estratégica, que lo hemos mencionado aquí en otros programas, que está dentro de este proceso de liderazgo. Y los jugadores, sin lugar a duda, y también en la parte técnica. Ahí podríamos pensar pues, que el liderazgo de un equipo de fútbol pues, está comandado por el entrenador en jefe, ¿no? Por el head coach. No necesariamente. Hay muchas figuras de liderazgo dentro de este ejemplo que les pongo, porque pues puedes encontrar un quarterback que puede con su liderazgo dirigir a una ofensiva a llegar hacia la zona de anotación, ¿no? Que puede inclusive tomar decisiones que no son necesariamente las que le encomendaron a través del cuerpo técnico para ejecutar, sino con base en su experiencia y en su conocimiento y en la afinidad y digamos que la vinculación que tiene con todos los integrantes del equipo, hace que las cosas sucedan a través de la toma de decisiones y de las acciones que los llevan a ejecutar ese tipo de situaciones. Y para mí ese es un buen ejemplo. Eso lo proyecto ahora pues en el tema organizacional, ¿no? O sea, en el tema organizacional pensaríamos lo mismo. Muchas empresas
pues creemos que el liderazgo recae en el director general, ¿no? Y no necesariamente. Hay diferentes figuras dentro de la organización, en los diferentes niveles, que representan liderazgo. Entonces, en resumidas cuentas, para mí el liderazgo es la forma en la que una persona, a través de sus conocimientos, sus acciones, sus pensamientos, su forma de actuar, conduce a otras personas mediante el ejemplo, mediante la afinidad, mediante el fin común, que los lleva a realizar actividades, a realizar o llevar a cabo metas y lograr objetivos a través de la motivación, a través de la disciplina, a través de la supervisión, a través del autoconocimiento, a través de muchas herramientas que les permite hacer que un equipo o una persona pues llegue a un objetivo en común, ¿no? Creo que es muy importante aquí algo que mencionaste, que se refiere precisamente a la dinámica de liderazgo, que es alguien va al frente y los demás lo siguen. Sin embargo, creo que con el ejemplo que nos pones, y es un ejemplo que para mí es muy, muy cercano, porque precisamente como mencionas, jugamos juntos y podíamos, ahora cuando lo vemos en retrospectiva, podemos identificar muy bien estos ejemplos de liderazgo, desde el entrenador que tuvimos hasta compañeros mismos que ejercían, digamos, esa función de líder. Sin embargo, precisamente por esta dinámica, cuando se habla de liderazgo, tenemos a una persona o un grupo que va hacia el frente, que marca una tendencia, un ritmo, y los demás lo siguen. La cuestión aquí interesante sería ver si esa dinámica en realidad, donde hay uno que va al frente y otros lo siguen, por un lado impide que los que siguen puedan ser líderes a un cierto nivel, y por otro, si realmente todos somos líderes o todos podemos ser líderes, entonces ¿quién sigue a quién? ¿En qué momento para que un líder sea líder necesita seguidores, personas que crean en él, que lo sigan? Y entonces si todos somos líderes, ¿quién nos va a seguir a nosotros, no? Creo que ahí hay una situación interesante que platicar, Rafa. No sé cómo la veas tú, porque al final de cuentas, cada vez que yo escucho la palabra liderazgo, evidentemente tengo un concepto que me indica esta dinámica, pero entonces estas dos preguntas a mí se me hacen muy interesantes porque creo que definen o podrían redefinir la idea de liderazgo que tenemos. Claro, bueno, yo creo que el tema de liderazgo es muy extenso, pero todos creo que hemos escuchado que el líder es una persona que te inspira. Pueden ser personas, pueden ser empresas, pueden ser gente del arte, de la música, de la política, de la religión también. Pero sí estoy convencido de que el líder, hay una diferencia fuerte entre el líder y el liderazgo, ¿no? El líder es la persona que está al frente, la persona a la que normalmente no te lo tuvieron que imponer, sino que hizo una conexión especial con un grupo de personas y que lo siguen. Y el liderazgo, pues es todo lo que está alrededor del líder. La forma de liderar un proyecto, un grupo de personas, un equipo. Hablaban ahorita de un equipo de fútbol. Ese es el liderazgo realmente. Yo creo que esa es una herramienta del líder, ¿no? Cómo se comporte con sus seguidores. Y bien lo decías, dentro de los seguidores, pues también va a haber líderes, pequeñas células de líder que pueden generar también cambios abajo del líder, ¿no? Entonces, sí, ahora lo estamos viendo mucho en la política. Acabamos de ver que Trump sale del poder, que en México hubo un cambio de líder muy fuerte y que los seguidores, pues ahí siguen. ¿Qué es lo que hace que sigan a este líder? Pues sus ideas, su personalidad y la conexión tan fuerte que hay. No se puede explicar cómo se conecte ese líder con sus seguidores
es una conexión pues, que no se ve, no la puedes percibir, no la puedes tocar, pero hay una conexión más mental y de sentimientos. Creo que el liderazgo hoy también ha cambiado. Hoy la gente con una nueva cultura y nuevas ideas siguen a otras personas, siguen a otros líderes, sobre todo más la gente joven. Hoy tienen patrones muy distintos, ¿no? Que los que teníamos a lo mejor en nuestra época, y hoy hay que echar un vistazo a la gente joven para darnos cuenta qué es lo que sigue, ¿no? Y cuáles son sus líderes y qué es lo que les están ofreciendo a cambio, ¿no? Entonces sí creo que el liderazgo ha sufrido algunas modificaciones. En esencia, la esencia debe de seguir siendo la misma, pero alrededor del líder hay más cosas y cosas muy interesantes que hay que analizar. Y aquí mencionas lo que me parece que es el punto central para que realmente podamos entender de manera, o más bien podamos entenderlo en su complejidad. Creo que tendemos mucho como sociedad a simplificar cosas que en realidad no pueden ser simplificadas. Entonces es muy fácil, por ejemplo, en películas que están enfocadas en ciertas figuras, mostrar a esta o a este estereotipo de líder, ¿no? Entonces vemos películas, por ejemplo, con temáticas militares, donde el soldado o el general toma este liderazgo y lo muestra, o películas de eventos deportivos, por ejemplo, también, ¿no? Donde el entrenador o los jugadores toman este liderazgo y como están enfocados en el tema, es muy fácil, digamos, identificar lo que los vuelve líderes. Pero creo que en la vida cotidiana es más difícil que podamos realmente entender los niveles en los que se maneja. Tú lo mencionabas ahorita. Tenemos un líder, como figura, hay un liderazgo, hay una actitud de liderazgo que sería lo que necesariamente acompaña a un líder. Y esto, además, dentro de un grupo, no nada más se presenta en la figura que va dirigiendo o que va marcando el ritmo, que va marcando la tendencia hacia donde se dirige el grupo, sino que además dentro del mismo grupo podría hablarse de estos microliderazgos como una actitud en términos de cómo te comportas dentro del grupo, cómo haces tu trabajo, cómo buscas la manera de en las tareas cotidianas que tienes con tu equipo, puedas avanzar las cosas en las direcciones que son necesarias moverse. Creo que sí es necesario platicar de estos temas tratando de ver estas perspectivas y un poco también jugando al abogado del diablo, porque a mí me parece que sí tendemos a simplificar mucho las cosas y a sobresimplificarlas, de manera que al final, cuando hablamos de liderazgo, es muy fácil decir lo que hace rato preguntaba yo. Bueno, pues si todos somos líderes, ¿quién nos va a seguir, no? Pues es que a lo mejor no estamos entendiendo realmente cuál es el concepto de liderazgo del que estamos hablando. Yo creo que en la experiencia que todos hemos tenido, tenemos algunos ejemplos muy claros de ese conflicto, donde realmente el concepto de liderazgo ha sido manipulado o mal utilizado, de manera que en lugar de que pueda beneficiar a la organización o en nuestra vida cotidiana, de hecho la ha perjudicado. ¿Qué ejemplos podríamos proponerle a nuestra audiencia sobre este mal uso del liderazgo, del concepto de liderazgo? Julio, ¿tienes algún ejemplo? Sí, claro, Manuel, pues coincido completamente con ustedes. Yo creo que hablar de liderazgo, pues es un tema complejo, ¿no? Es un tema interesante. La verdad es que a mí es un tema que me gusta mucho. Trabajamos mucho en la organización con este tema para desarrollar a las personas. Y quiero partir de lo siguiente. Lo primero es que creo que aquí hemos hablado en este programa muchas veces de los estereotipos, ¿no? Y también el liderazgo se ha estereotipado, ¿no? A nivel social es importante a veces el tema de los estereotipos para tener un margen de referencia. Pero desafortunadamente muchas veces esto lo que genera es que, como bien lo dices, pues el término se transgiverse. Y entonces pues, termine siendo algo de lo que no queríamos que la persona, la sociedad, la parte cultural y educativa en la sociedad, pues entendiera de esa forma. Y creo que con el liderazgo, como en muchas cosas, ha pasado exactamente lo mismo. Voy a poner un ejemplo, ¿no?
Hay diferentes tipos de liderazgo. Hoy también quiero hablarles de lo que es el liderazgo situacional, ¿no? Que tiene mucho que ver con las diferentes situaciones y momentos en los que se encuentran las organizaciones, las personas y la sociedad. Pero me voy a regresar a lo siguiente, ¿no? Hay liderazgos que son autócratas, ¿no? Hay liderazgos que son demócratas, hay liderazgos que son seculares, algunos militares, ¿no? En las diferentes economías en el mundo. Y mucho tiene que ver, pues, con el pasado, ¿no? Voy a poner el ejemplo de México. Venimos de ser una nación que durante 300 años luchó por su libertad, ¿no? Consigue la libertad a través de los caudillos, a través de los libertadores. ¿Y qué sucede? Pues cambia la forma de liderazgo del país, donde todo era a través de un movimiento económico, político y social que venía de todo lo que era la Nueva España, pues cambia ahora un movimiento de liderazgo revolucionario, ¿no? De liberación, que hoy uno de esos términos es la palanca poderosa que ha manejado el gobierno en este país, en la actualidad, ¿no? El liberarnos del hartazgo, de todo lo que nos han hecho en el pasado. Ese tipo de cosas que en el liderazgo situacional, el liderazgo moderno, no construyen. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces esas referencias que tenemos del pasado, en vez de utilizarlas a favor, las utilizamos en contra, las utilizamos para lastimar, para generar cosas negativas en el desarrollo de las personas y de las organizaciones y de la sociedad. ¿Por qué los digo en estos términos? Hay países, como Estados Unidos, pues que nos llevan 100 años de haberse liberado, pero que avanzaron más de 100 años en términos económicos que nosotros. ¿Por qué sucede así? Porque, como bien lo decías hace rato, Manuel, mucha de la cultura que hay en un país pues tiene que ver con sus costumbres. Y cómo fue lo que aprendieron y el análisis que tuvieron de las costumbres a lo largo del tiempo. Me regreso otra vez a México y digo, bueno, pues aquí lo que nosotros hemos estado pensando es que somos un país oprimido. Somos un país que necesita de un líder político para cambiar, que necesita de un líder económico como es un empresario, como pudiera ser Carlos Slim, para que cambie este país. Pues no es cierto, la verdad es que no necesariamente. Hemos vivido así durante cientos de años en México. Seguimos creyendo ese tipo de cosas que no permiten que un país como en el que vivimos se desarrolle de manera correcta, porque el liderazgo que se maneja en este país, igual que en otros países de Latinoamérica, o inclusive en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, lo decía muy bien hace Rafa, pues es un liderazgo que pareciera democrático en términos políticos y de gobierno, pero es todo lo contrario. Es un liderazgo popular que te lleva solamente a seguir tendencias, a poner en contra a unas personas de otras, a tratar de hacer controversia para poder buscar pues siempre una crítica al desarrollo económico, político y social del país. ¿Y por qué lo digo así? Porque para mí el liderazgo, ya que tenemos claro que hay liderazgo autócrata, demócrata y esos liderazgos, hoy el liderazgo ha evolucionado. Yo me acuerdo cuando estábamos en la preparatoria, en la universidad, lo recordarán bien, había un libro de Stephen Covey que se llamaba Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? El liderazgo que se manejaba en los años 90 era muy para el tema de la disciplina, ¿no? Veníamos de problemas económicos, políticos y sociales en el mundo que necesitaban tener más orden, ¿no? Entonces te recomendaban pues, tener mucha disciplina, tener constancia, tener claros tus objetivos. Eso hoy es diferente, ¿no? Después de haber pasado de ese liderazgo, pues hoy yo conozco un autor que se llama John C. Maxwell, que he tenido la oportunidad inclusive de verlo en algún auditorio. Tiene un libro, creo que muy interesante, que se llama Las 21 leyes irrefutables del éxito, que hablan de temas de inspiración. En un mundo en el que hoy vivimos, pues con tantas cosas negativas, hoy gran parte del liderazgo de muchas personas está basado en inspiración. ¿Cómo inspirar a otros, no? Y ahí tenemos ejemplos como el de Steve Jobs,
como el de Mark Zuckerberg, como el de, híjole, tantos empresarios y líderes en el mundo, ¿no? Como el de la Madre Teresa de Calcuta, como el de Gandhi, que cada uno tenía muy claro lo que quería en su vida. Y eso inspiraba a otras personas. Creo que el liderazgo hoy está combinado de una mezcla de disciplina, constancia, motivación, inspiración, pero sobre todo congruencia, ¿no? O sea, para mí el liderazgo tiene mucho que ver con la congruencia de lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Para que las personas te puedan seguir, pues tienen que verte como una persona fuerte, como una persona clara en sus objetivos, como una persona dinámica, como una persona que se cae, se levanta, una persona resiliente. Esta palabra está muy de moda y la hemos ocupado en muchas ocasiones en este foro, porque en un mundo tan complejo, con tanta información, con tanta acceso a tanta información a través de las redes, pues es fácil perderse, como bien decías hace ratito, Manuel. O sea, entonces, pues ¿quién sigue a quién? ¿Cuál es el liderazgo que tengo que seguir? Entonces yo, ya para terminar mi participación, creo que lo más importante hoy, Manuel, es que tengamos claro qué es lo que queremos como individuos, como sociedad, como familia, como empresarios, como organizaciones en el mundo. ¿Qué es lo que queremos? Y partir de ahí para seguir lo que nosotros creemos, sentimos y pensamos. Porque si no, de lo contrario, hoy con tanta información que podemos ver, pues nos perdemos fácilmente. Primero somos creyentes de la parte religiosa y luego de la parte espiritual y luego de la parte académica y luego de la parte deportiva y ya no sabemos ni para dónde jalar. Entonces, por eso digo que el liderazgo moderno, desde mi opinión, tiene mucho que ver con regresar a los básicos, al entender perfectamente qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, hacia dónde vas, y buscar autores como los que les acabo de mencionar, que te permitan tener una guía, que te permitan tener una referencia positiva de cómo conseguir los resultados y cómo ayudar a otras personas a conseguir los resultados. Y hoy el punto de ayudar es muy importante. Hoy el liderazgo que vemos en las redes, que vemos a través de lo que nosotros hacemos en este programa y en nuestras organizaciones, de ayudar a otras personas, de vincularnos con un fin que nos permita a todos sentirnos felices, sentirnos útiles y sentirnos parte de la sociedad. A mí me parece que la palabra clave en el concepto de liderazgo es inspiración. Yo creo que el problema que hemos estado platicando ahorita, me refiero al problema de conceptualización de liderazgo, se refiere precisamente a ese estado anímico, a ese estado mental y a ese estado emocional donde nos sentimos inspirados. Cuando vemos algo que realmente nos provoca esa sensación y queremos seguirlo o queremos imitarlo o queremos traer eso que estamos viendo, eso inspirador, esa persona que nos inspira a nuestra vida, de manera que podamos nosotros utilizarlo. Sin embargo, creo que ese es el primer paso únicamente, sentirse inspirado, porque al final, como dices, la cuestión está en cómo nosotros vemos el liderazgo, cómo lo ejercemos, cómo lo manifestamos al momento de hacer nuestra vida, desde las actividades profesionales hasta la vida personal. Creo que, por ejemplo, para nosotros que jugamos un deporte donde el liderazgo es una de las claves, digamos, junto con el trabajo en equipo, de repente tenemos nuestro propio concepto sacado mucho de la experiencia que tuvimos con ello y probablemente otras experiencias que han alimentado esta inspiración. Sin embargo, evidentemente todas las personas tienen experiencias distintas que los hacen de alguna manera encontrar inspiración en lugares donde nosotros, por ejemplo, no lo haríamos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esas experiencias. Creo que esto es muy importante porque la idea que queremos, creo yo, transmitir a nuestra audiencia en términos de cuál es el concepto de liderazgo es que una vez que uno está inspirado por algo, por una idea, una figura, uno mismo tiene que encontrar su propio concepto, construirlo. Un concepto que realmente tenga una base sólida, que no sea una simplificación simplemente de tomar así ideas de muchos lados y decir esto suena muy bonito, esto suena muy bien para un meme de Facebook,
Y eso es lo que voy a hacer. Realmente creo que es necesario que estos conceptos que realmente nos mueven en la vida cotidiana y en la vida profesional tengan una reflexión más profunda. ¿Qué implica el liderazgo para mí? ¿Cuándo soy líder? ¿Cuándo debo ser líder? ¿Cuándo debo seguir con una actitud de liderazgo a pesar de que estoy siguiendo a alguien o que soy parte de un equipo? Y esto me parece importante porque al final de cuentas, hablamos de liderazgo, todos estamos utilizando esta palabra, y aunque parece que estamos de acuerdo, seguramente cuando estamos aplicándolo vamos a encontrar diferencias profundas. Yo creo, Rafa, tú lo puedes observar todos los días cuando, eh, por ejemplo, con los perritos, ¿no? Cuando tú te relacionas con ellos en términos de poder tratarlos y cómo nosotros nos relacionamos con nuestras mascotas, programa muy famoso en Estados Unidos, de César Millán, el cantador de perros, él manejaba, por ejemplo, el concepto de líder de la manada, ¿no? Entonces, tenías que expresarte en esos términos con los perros para que ellos pudieran, a través de ese mecanismo del líder de la manada, obedecer, aprender cosas. Evidentemente esto con los seres humanos no funciona en el mismo nivel, pero sí creo que de cierta manera estos conceptos, estos mecanismos ayudan a que cuando los trasladas a la vida profesional y personal pueda ser un poco más sencillo establecerlos. No sé qué te parece eso. Sí, tienes mucha razón. El punto con los perritos, hablando del tema que yo puedo manejar con el negocio que tengo de Amor de mis Amores, ciertamente los perritos al momento de ser o de entrenarlos, darles adiestramiento, lo primero que se busca es que te reconozcan como un líder. Dentro de las manadas de perritos que manejamos o que se pueden ver incluso fuera de los spas de perros, en la misma naturaleza, en los campos, siempre hay un líder. Este perrito que es líder tiene, visto desde el punto de vista humano, varias competencias y tiene ¿cómo podría decirlo para que lo podamos entender más fácil? Tiene un carácter y ciertamente es un perrito dominante. Eso es lo que nosotros en este medio lo conocemos como la dominancia. O sea, es un perrito que es dominante, es un perrito que los demás lo van a seguir, naturalmente lo van a seguir, y es difícil que este perrito también se pueda involucrar con un ser humano con una obediencia o por una obediencia, porque tienes que demostrarle al perrito quién manda. Desde un punto de vista de adiestramiento, tú tienes que hacer que él sepa que tú lo mandas, tú puedes darle instrucciones y te tiene que obedecer. El tener que obedecerte es otro proceso porque hay que hacerlo mediante reconocimientos de premios, en entrenamientos positivos así se llama, hay que darle un premio, una salchicha, una croqueta, un pedacito de carne, vamos, ese es el premio para el perro. Entonces tú los tienes que ir condicionando y fíjate cómo lo vamos conectando también con las personas. Lo vas a ir condicionando a recibir un premio o una recompensa por una acción que él haga que tú querías que hiciera. Entonces, este condicionamiento del perrito, pues te va a funcionar muy bien porque tenemos incluso perros de guardia y protección que están entrenados, lo vamos a decir como es, para atacar o para defenderte. Entonces, este mismo perrito que ya está condicionado y que ya asume que tú eres un líder, él va a dirigir a los demás perritos de la manada. No porque sean más débiles, no porque no puedan ellos manejarse de cierta forma, pero él los va a dirigir. Es impresionante ver cómo un perrito que es líder de una manada puede hacer que los demás perritos se calmen, que los demás perritos no se peleen entre ellos. Este liderazgo que genera este perro, líder de la manada, va a hacer que los demás se comporten como él
decida, por decirlo de esta forma, que lo decida él. Entonces, él va a imponer un orden y es muy impresionante ver cómo este perrito los empieza a liderar a los demás perros de la manada. Entonces, en cuanto al tema de perritos, yo puedo decirles eso, hay una condición que tú le tienes que marcar al perro que va a ser líder de la manada, y ese perrito finalmente a ti también te va a seguir y va a hacer exactamente lo que tú le digas, exactamente lo que tú le digas. Si tú a un perrito de guardia y protección le dices o lo condicionas para que se quede en una puerta 2 horas o 3 horas y que no deje pasar a ninguna persona, el perrito lo va a hacer, no va a salirse de ahí. Y obviamente esto va mediante un entrenamiento y obviamente mediante un liderazgo, ¿no? Entonces es muy interesante este mundo de los perritos y bueno, hay más mascotas que pueden también ser educadas para que puedan hacerte caso, que tú seas un líder. Entonces lo vemos así, hay liderazgo en los animalitos, pero ¿qué deben de hacer ellos? Seguir a alguien. Volvemos a lo mismo, ¿no? Al inicio de esta plática, es seguir a alguien y reconocerlo. Yo recuerdo a mis abuelos, más de uno, me acuerdo de los dichos que hablaban y decían uno que siempre se me quedó grabado porque mis padres también lo utilizaban, y era el de: para saber mandar hay que saber obedecer. Y creo que hay una situación que vamos a platicar ahora que regresemos de la pausa, y es que precisamente el liderazgo ha ido evolucionando. Y no sé si tanto ha ido evolucionando como hay diferentes formas que siempre han existido y que han ido conviviendo a lo largo de la historia y que se han manifestado a través de diferentes personajes, o si realmente ha sido una evolución del liderazgo, de manera que ahora, por ejemplo, cuando nos relacionamos, Rafa, Julio, que somos de cierta generación y nos relacionamos con otras más jóvenes, de repente chocamos al momento de decir, el liderazgo es esto, y esa generación, háblese de millennials o centennials, o ya generaciones que vienen incluso atrás de ellos, conciben el concepto de liderazgo de maneras muy distintas. Entonces, eso va produciendo estas rupturas de los conceptos que no necesariamente son buenas o malas, no se tendrían que ver desde ese punto de vista. Creo yo más bien que tendrían que analizarse desde el punto de vista de la operación o de lo que deriva de ellas, de esas interacciones, y si realmente es posible que funcionen de ese modo en el contexto en el que vivimos. Entonces, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso, y para abordar esta segunda parte del programa, me gustaría que platicáramos esta evolución que ha tenido el liderazgo, o si el liderazgo realmente ha sido siempre, digamos, ha tenido ciertos principios, ciertas bases que se han configurado de diferentes maneras a lo largo de la historia, como mencionabas, Julio, dependiendo de la situación en la que se da. Como decía al principio del programa, muchas veces cuando, pues tomo el ejemplo del cine porque nos muestra esos aspectos de liderazgo en estos personajes que muestran en las películas, y es muy fácil identificarlos. Evidentemente no muestran toda la vida cotidiana de ese personaje, donde a lo mejor no todos los días ejercía esas funciones o tomaba en cuenta esos principios. Pero es interesante ver en personajes que nos está tocando vivir en este momento, no porque los personajes históricos de los que hemos platicado no sean importantes. A lo que me refiero es que si lo vemos desde el punto de vista situacional y contextual en este momento, ¿qué está implicando ser un líder en la industria, ser un líder social, ser un líder político? ¿Qué está implicando en este momento? Porque tenemos ejemplos muy claros. Por ejemplo, en la política ha venido una ola importante de políticos que utilizan técnicas que se llaman o que tienen la denominación de populistas, porque están enfocadas en
la emoción de las personas relacionada con ciertos temas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump explotó mucho la migración como un peligro para el país, donde su base, enojada y molesta por ese tema, independientemente de los temas de racismo que pudieran estar ahí, lo que hizo fue explotarlos y tomar ventaja de ellos como líder. Entonces, tenemos esa ola de mecanismos de liderazgo, vamos a llamarlo así, que explotan ciertas situaciones contextuales, ¿no? Por otro lado, tenemos líderes en la industria como Elon Musk, por ejemplo, que constantemente están haciendo, proponiendo proyectos con un alto nivel de disrupción que están marcando la tendencia en muchos sentidos, ¿no? En términos económicos, por ejemplo, cuando está hablando él de criptomonedas y los precios se disparan cuando él dice algo sobre ellas, o sobre proyectos como los viajes a Marte o de transporte, otros modelos de transporte aquí en la Tierra, que harán que las personas puedan desplazarse con una velocidad mucho mayor a costos menores y que de cierta manera están marcando lo que se puede definir como liderazgos en esta época. A mí me gustaría que platicáramos un poco sobre esto, Julio. Sí, gracias. Bueno, lo decíamos en el corte y lo decíamos al principio del programa. El liderazgo como tal, si lo vemos en el contexto, en la definición, pues es la misma, no va a cambiar, ¿no? La definición es personas que siguen a otras personas por su convicción, por sus acciones, por su manera de pensar. Lo decía Rafa muy bien, inclusive en otras especies del reino animal, del reino natural, pues también se da el liderazgo, ¿no? Y yo parto de lo siguiente. He hablado del liderazgo situacional y creo que el liderazgo también ha ido evolucionando, pero más bien por la manera en que las personas siguen a otras personas. Es decir, si tú estás en una situación crítica en donde en un edificio se está quemando el edificio, el liderazgo que se requiere para tomar decisiones en ese momento es de decisiones. Es práctico, es que rápido puedas salvar la vida de las personas, ¿no? Y entonces, pues ahí entra el liderazgo, por ejemplo, de una persona que es como pues, un bombero, un rescatista de protección civil, que tiene los conocimientos técnicos para tomar decisiones o en un sismo, ¿no? Pero si vas a tomar decisiones de liderazgo en un método de planeación estratégica, no puedes tomarlas de esa manera. Necesitas el tipo de liderazgo de una persona analítica, que se sienta a estudiar la estadística, la historia, las tendencias para tomar una decisión más adecuada, ¿no? Y el liderazgo es otro completamente diferente, pero si vamos a motivar a personas a que cumplan una meta social o ecológica, o lo que está muy de moda ahora, ¿no? Apoyemos al mundo y a muchas otras cosas que tienen que ver con términos sociales y altruistas, pues necesitas una persona de un liderazgo inspirador, ¿no? O sea, un liderazgo que impacte en la mente, en el corazón, en la vida de las personas y los motive a tomar acciones. Y lo digo porque creo que hoy el liderazgo, a diferencia de hace 50 años, donde veníamos saliendo de 60 años de la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo, hay muchos países en el mundo, eran un caos. Todo estaba basado en términos militares, económicos y de poder, ¿no? Con relación a las bombas nucleares, con relación al petróleo, con relación a los diferentes temas de riqueza en el mundo. Pues claro que el liderazgo era un liderazgo más de acción, de decisión, de poder enfrentar a través de ciertos mecanismos de poder entre una nación y otra. Inclusive lo que pasaba en las grandes potencias en el mundo en ese entonces, pues veíamos el caso de Hitler o veíamos el caso de Estados Unidos, donde tenía que aliarse con otros países para poder, lo que ellos pensaban, que también habla de liderazgo, que no permitían que se levantara una nación como lo que era Alemania para controlar el mundo, porque a eso les daba miedo y terminaron, pues los que terminaron pagando los platos rotos fueron los japoneses, ¿no? Con otro tipo de liderazgo completamente diferente. Pero a lo que voy es esto.
el liderazgo es siempre el mismo, lo que cambian son las situaciones, lo que evoluciona es la tendencia en el mundo. Entonces, hoy seguir líderes como Elon Musk o como Steve Jobs o como Mark Zuckerberg, con ideas innovadoras y creativas, pues la verdad es que son muy inspiradoras. Algo que nos tenemos que hacer, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como líderes es, ¿y por qué queremos hacer eso? ¿Por qué queremos hacer eso que queremos lograr? ¿En qué va a ayudar a otras personas? ¿En qué me va a ayudar a mí? ¿Cómo me va a hacer sentir? ¿Me va a hacer sentir feliz? ¿Me va a llevar a encontrar lo que yo estoy buscando de mi objetivo y de la misión que yo tengo en este mundo, en esta etapa de mi vida? ¿O simplemente lo quiero hacer porque lo quiero hacer? Y ahí hay un ejemplo de lo que era la Carta de los Derechos Humanos en Estados Unidos, ¿no? De cuando se viene todo el problema racial en los años 60, 70, donde ese movimiento impulsó a que hubiera modificaciones a la Constitución en los derechos de las personas en el país, la potencia más grande del mundo. ¿Y cómo se creó eso? Pues a través de la conciencia de la gente, a través de los vínculos y de todo lo que, el deseo que había por cambiar una nación que estaba basada en un poder económico nada más, y lo social no era interesante, no era importante. Y ya para terminar, mucho del liderazgo tiene también que ver con las necesidades de la sociedad, y hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Maslow, que habla de las necesidades, y gran parte del liderazgo está basado en eso, ¿no? O sea, las necesidades fisiológicas, las necesidades de protección y de seguridad, las necesidades de crecimiento personal, las necesidades de protección patrimonial, las necesidades espirituales, las necesidades de desarrollo personal. Si se dan cuenta, pues cada uno de los líderes ha buscado como estos temas, pues, para impactar en la vida de las personas y poder hacer que estas personas lo sigan con un objetivo. Mucho tiene que ver también el paradigma que tenemos de los liderazgos. O sea, creemos que el líder es una persona que tiene que luchar y tiene que venir desde abajo para lograr impactar en la vida de las personas y demostrar que con trabajo todo se puede. Y hoy nos damos cuenta que no necesariamente, ¿no? Uno de los 5 hombres más ricos del mundo tiene 33 años y no necesariamente tiene que haber luchado y sufrido, como muchos hemos visto en las historias estas de hazañas deportivas, que pues tienes que ir perdiendo para lograr ganar y ser el líder, ¿no? No necesariamente. O sea, hay que romper todos esos paradigmas en la actualidad, porque un líder es una persona pues, que tiene claro el objetivo y que busca a otras personas afines con ciertas necesidades de vinculación para poder llegar al resultado. Entonces, pues quitemos esos paradigmas que hoy ya creo que son no necesarios para el desarrollo del liderazgo, donde el líder no es el director general, el líder no es el presidente de una nación, el líder no es el alcalde de una comunidad. Los líderes somos cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras convicciones, de acuerdo a lo que queremos y a dónde vamos a llegar. Y otras personas se van a ir uniendo a nuestros propósitos y nosotros nos vamos a ir uniendo a los propósitos de otras personas, ¿no? Y creo que aquí tocas un punto fundamental sobre los paradigmas precisamente de liderazgo, porque en algún momento tú y yo platicamos, Julio, y esto me pareció una reflexión que logré después de tantos años de retrospectiva, cuando, por ejemplo, en el fútbol americano, bueno, pues las famosas frases de ganarlo es todo, ¿no? Y una vez platicábamos y nosotros en cierta etapa de nuestra vida en el equipo de fútbol americano donde estábamos, en los Borregos Laguna, pues realmente el equipo no ganaba, es decir, perdíamos constantemente y por marcadores muy abultados. Y decía, bueno, si el principio de este deporte y la única manera en que eres ganador o líder en este deporte es ganando campeonatos, ganando juegos, pues entonces, ¿qué está pasando, no? Nosotros perdemos y perdemos y perdemos y perdemos por muchos puntos. Realmente la lección, y eso es lo que mi reflexión me llevaba, pues creo que la reflexión sobre qué es lo que sucedió y lo que aprendimos de eso específicamente era no necesariamente los campeonatos en esos términos. Los equipos que ganaron aquellos campeonatos pues pueden apreciarlo y evidentemente lo hacen,
pero lo que nosotros aprendimos fue a continuar a pesar de y a través de la derrota y a través de sufrir estas palizas que de repente nos llegaron a dar en su momento, y a presentarte después del juego del sábado donde te metían 50 puntos y quedabas adolorido, a presentarte el lunes a entrenar otra vez y otra vez y otra vez y a confiar en que íbamos a salir adelante. Y el entrenador, me recuerdo y el director del campus en aquel momento, Héctor Martínez Flores, nos decía: les pido un juego más, una victoria más, ya tenemos una, ahora necesitamos otra. Y creo que eso que para algunos conceptos muy rígidos de liderazgo y demás, donde no, tienes que ganar siempre, tienes que ser el mejor, para esos conceptos rígidos, muchas veces lo que hacen es precisamente perjudicar, porque no te permiten ver realmente la enseñanza que tienes, ¿no? Y creo que nosotros aprendimos precisamente de esas derrotas a no rendirnos y a seguir, y eventualmente llegó la victoria, pero después de esas derrotas terribles tenías que seguir y tenías que decir, pues tengo que volver a hacerlo, ¿no? Tengo que presentarme a entrenar, tengo que seguir entrenando, tengo que encontrarle sentido a lo que estoy haciendo a pesar de que estamos perdiendo. Y aquí creo que es algo interesante platicar si realmente, Rafa, todos podemos ser líderes, porque creo que lo hemos estado platicando durante el programa, pero ¿realmente todos podemos ser líderes o simplemente hacemos la distinción entre líderes y seguidores? Yo creo que no todos pueden ser líderes. Hay personalidades que no se adaptan a esta forma de ser. E incluso hay personalidades o gente que no quieren ser líderes, o sea, no les interesa. Lo he visto en varios ámbitos, y incluso en mi propio negocio hemos ofrecido a algunos colaboradores ser líderes y abiertamente lo han dicho: yo no. Ni siquiera se permiten probarlo, nada más dicen no me interesa. Entonces sí tiene que estar instalado en tu mente y en tus creencias, en tu ímpetu, ser líder, porque te apasiona dirigir grupos, te apasiona dar resultados, te apasiona que la gente crezca, porque también para ser un buen líder tienes que hacer que tu gente crezca y se desarrolle y pase a un siguiente nivel. Y hay gente que no lo desea, no lo tiene instalado y no lo va a hacer. Entonces sí creo que el liderazgo no lo puede ejercer cualquier persona. Es una condición que tú tienes que tener, es algo como interno. Es como quererte levantar a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, ir al gimnasio, hacer ejercicio, ese ímpetu que te mueve. Pero hay gente que no, hay gente que está bien levantándose a las 9 de la mañana, no haciendo ejercicio. Es algo similar, yo lo veo así. No todos lo pueden lograr, y es más, no todos lo quieren lograr. Entonces sí creo y estoy convencido de que el liderazgo tiene que ser algo pues que te nazca y que no es algo que puedas tú aprender. Sí hay herramientas, sí hay diversos métodos que tú puedes aprender para tener un liderazgo más enfocado hacia un lado que hacia otro. Herramientas sí, competencias no todo el mundo las tiene. Y creo que en ese caso, pues profundizamos más en esta idea de precisamente reflexionar los conceptos y decir realmente cuál es mi concepción de liderazgo, cómo lo manejo yo, dónde quiero ser líder de esto, quiero ser seguidor, me siento bien, me siento cómodo, o sea, creo que al final de lo que estamos hablando es precisamente de reflexionar las cosas, de evitar caer en que ha sido también una de las marcas de nuestros tiempos, evitar caer en estos estereotipos constantes que al final de cuentas, cuando los queremos utilizar o vivir las cosas a través de ellos, simplemente no responden a nuestra realidad, no responden al contexto en el que vivimos, y de esa manera lo único que sucede es que nos perjudican. Yo creo que sí es necesario, y es algo que constantemente hacemos en este programa e invitamos a la audiencia a que lo haga, es que reflexionen los conceptos, que esta plática
haga que una vez que nos hagan el favor de escucharnos, se queden pensando y digan, bueno, realmente cuál es el liderazgo que yo ejerzo, o cómo es mi concepto, cómo es que lo estoy trabajando. Y de esa manera, alimentarlo, reconfigurarlo si es necesario, porque al final de cuentas no se trata de una fórmula, como dices Julio, es contextual completamente, y lo que puede funcionar en un contexto no necesariamente va a funcionar en otro. Y bueno, amigos, estamos acercándonos al final del programa. Me gustaría, Julio, Rafa, que además de la recomendación de la semana, pues nos diéramos a la audiencia un tip de cómo poder trabajar en su propio concepto de liderazgo. Sí, muchas gracias. Y yo el tip que les puedo dar antes de la recomendación es, leí un artículo no me acuerdo dónde lo busco y se los comparto en la red, decía, el líder moderno hoy es una persona que hace ejercicio, que se preocupa por los demás, que se preocupa por el medio ambiente, que le gustan los términos económicos, que lee, que se prepara constantemente, pero sobre todo que busca su felicidad. Me gustó mucho ese artículo, se los voy a compartir porque creo que esa es la clave del líder moderno, ¿no? Que inspira a los demás. Y mi recomendación sería, hay dos recomendaciones muy rápidas, vean un video que está en YouTube, se llama El Círculo de Oro, de Simon Sinek. Está muy padre, dura 20 minutos y les va a gustar mucho, habla de por qué las personas siguen a otras personas, ¿no? Y la película de Inquebrantable, no sé si la han visto, a mí me encanta esa película, habla de un liderazgo natural del individuo, del ser humano, en las peores circunstancias que se puede uno encontrar, ¿no? Se la recomiendo. Perfecto, Julio. Rafa, un tip y tu recomendación de la semana. Sí, como tip, daría uno muy sencillo. La verdad es que pocas veces nos detenemos a pensar en los demás, que tú tienes que identificar bien cuáles son los valores de las personas que están enfrente tuyo, identificar qué los mueve, qué los motiva, y de ahí partir hacia un liderazgo humanizado, porque si no sabes qué los mueve, qué valores tienen, a dónde quieren llegar, pues difícilmente vas a poder liderar a un grupo de personas, o a tu familia, o a tus amigos, o a quien tú quieras, si no conoces esa parte. Por otro lado, hay un libro de liderazgo que lo podemos encontrar en Amazon, que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, de John Maxwell. Muy interesante, son como en mi época había el libro de las 21 leyes inconmutables del marketing. Pues esto es de liderazgo y está muy interesante, se lo recomiendo mucho. Muy bien, Rafa. Yo creo que mi tip y la recomendación, y va muy encadenada a lo que hemos estado platicando, es entender realmente el contexto en el que nos encontramos, porque cada contexto precisamente configura a la figura del líder o del líder y el concepto de liderazgo que se ejerce. Yo creo que nuestra audiencia podría pensar y analizar el contexto en el que realizan sus actividades de manera que entiendan qué funciona en esos contextos en términos de liderazgo. ¿Cuáles son las características de los líderes que están en ese sector? Y estoy hablando de las actividades profesionales y también de la vida personal, porque al final de cuentas siempre estamos conectados de alguna manera con alguna forma de pensar y de sentir el mundo. Entonces, creo que es necesario que sí profundicemos en entender un poco mejor el contexto en el que estamos desarrollándonos, de manera que veamos qué son los factores de liderazgo que funcionan mejor en él. Y como recomendación, a mí me parece que es una película que a mí personalmente me impacta mucho porque yo cuando vivía en Canadá hace algún tiempo, me tocó ver en televisión en vivo lo que estaba sucediendo. Es la película de Sully, Hazaña en el Hudson, es de 2016, y narra precisamente cómo este capitán aterriza un avión en el río Hudson, Nueva York, y pues es un liderazgo emergente en ese momento de alguien que ya ejercía un liderazgo, digamos, tradicional, normal, de un capitán de una aeronave, y sin embargo en ese momento tiene que volverse extraordinario para salvar la vida de todas esas personas.
Yo se la recomiendo mucho para que puedan observar cómo es que el liderazgo puede funcionar no nada más de manera planificada, sino de una manera natural, y por eso tan importante la idea de entender cómo es que nosotros ejercemos el liderazgo, porque no sabemos en qué momento y de qué manera lo vamos a ejercer. Y bueno, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. No se pierdan conociéndonos todos los lunes a partir de las 10 de la noche, a través de Radio Pasión US, Seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Muy buenas noches tengan. y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.